Que la doctora Adriana Sáenz es bióloga con maestría en ciencias agrarias. En este momento es la coordinadora del Laboratorio de Control Biológico de la Pontificia Universidad Javeriana y es profesora también adscrita a la Pontificia Universidad Javeriana en la Facultad de Ciencias. Doctora Adriana, bienvenida. Cuando quiera, el micrófono es suyo. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y pues por permitirme compartir con ustedes aspectos importantes de este grupo de agentes de control biológico que pueden ser usados para el manejo de diferentes insectos plaga. Entonces, muchas gracias. Voy a dar inicio a mi presentación para que pues podamos hoy hablar un poquito y compartir todo lo que hemos realizado a través de estos años con estos organismos que son bien interesantes y que a veces son un poco desconocidos. Bueno, entonces mi charla la he titulado Nematodos entomopatógenos como alternativa para el manejo de insectos plaga. Coordino el Laboratorio de Control Biológico de la Pontificia Universidad Javeriana, hago parte del grupo de Biología de Plantas y Sistemas Productivos. Para poder entender un poquito el uso de los nematodos entomopatógenos, es importante tener claro que el manejo integrado de plagas, conocido como MIT, y si nosotros definimos una plaga, pues estamos hablando dentro de ellas los insectos, los patógenos y las diferentes malezas que pueden acompañar las áreas agrícolas, ya sean áreas agrícolas de pequeña, mediana o a gran escala, en las cuales vamos a ver influenciado un daño o un mal manejo por causa de alguna de estas plagas. Para tener un buen manejo integrado de plagas es importante tener claro que el control de estas depende del uso de diferentes estrategias y dentro de ellas nosotros podemos usar prácticas culturales, control etológico, manejo del hábitat, fitoinsecticidas, manejo del suelo y claramente el control biológico. Sin embargo, a veces, pues, y de acuerdo a lo que nos decía Juliet anteriormente, es importante que cuando uno tiene una plaga, en este caso como la que ustedes en este video, es una plaga en la cual puede medir 15 centímetros de longitud, ataca pues, cultivos importantes, es necesario conocer su biología, su ecología, su especie, lo cual nos puede determinar el manejo que nosotros podemos hacer de ella. Si nosotros no identificamos claramente la plaga con la cual vamos a hacerle un manejo, vamos a tener dificultades en relación a ese control que podamos tener específicamente en campo. Dentro del control biológico, ¿sí? Independientemente de lo que nosotros podamos manejar, los agentes de control biológico principalmente que se conocen son los depredadores, los hongos entomopatógenos, los endoparasitoides, los parasitoides que pueden colocar sus huevos sobre el hospedero y como acabamos de ver, los pesticidas de origen botánico, por ejemplo. También dentro de esos agentes de control biológico encontramos los virus, las bacterias entomopatógenas y lo que hoy, digamos, tenemos concentrado en nuestra charla, los nematodos entomopatógenos. Todos estos son agentes de control biológico que están involucrados dentro de la estrategia de control biológico para el control de diferentes plagas en ambientes agrícolas. Los nematodos entomopatógenos son animales, ¿sí?, que viven principalmente o están asociados al suelo, pueden controlar plagas que obviamente se encuentran en ese ambiente, pero también podemos controlar otras plagas que se encuentran sobre el follaje. Por ejemplo, aquí tenemos un tubérculo que está afectado por solanívora, pero a pesar de que el insecto vive dentro del tubérculo, el nematodo puede penetrar y controlar la larva. Tenemos la Adelia platura, que es la mosca que ataca la espinaca. Cuando hay, por ejemplo, mal manejo de sustrato, que se está haciendo, por ejemplo,
invernaderos o sobre todo en algún tipo de ambientes, en viveros, podemos generar, por ejemplo, la proliferación de algunas plagas y pues obviamente esto nos afecta. Los nematodos también pueden controlarlas. Plagas que están asociadas, por ejemplo, con frutales, como con Atrocelus idis, que ataca la guayaba, las termitas, los cótidos, algunos, por ejemplo, diferentes lepidópteros, por ejemplo, la chinche de los pastos y otros escarabajos que son interesantes. ¿Qué sucede? Los nematodos, por ser animales, ellos buscan su hospedero, se desarrollan dentro del insecto para generar nuevos individuos que van a permanecer en el suelo y van a controlar un hospedero. Estos realmente, el único estado de vida que se encuentra asociado al suelo es el juvenil infectivo, que es lo que estamos observando en este video en el movimiento. Después de que cumple de vida, pues salen a buscar un nuevo hospedero. Y es lo que realmente cuando uno está trabajando con estos organismos, se espera que ellos se multipliquen naturalmente en campo y se reciclen para evitar aplicaciones continuas de nematodos entomopatógenos. Pueden ingresar al hospedero por aberturas naturales o por su cutícula. En este caso, la fotografía que ustedes están observando es una pupa de un lepidóptero o una mariposa. Aquí estamos viendo el espiráculo, el juvenil infectivo está tratando de ingresar por el espiráculo para poder llegar internamente a él y cumplir su ciclo de vida. Otra manera que tienen los nemátodos para poder ingresar, ¿sí? Y que los insectos también tienen la capacidad. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una larva, es una chispa que hace parte de los insectos como los coleópteros, está tratando de ingresar por el espiráculo y ustedes ven pequeños movimientos y que brilla, esos son juveniles infectivos tratando de ingresar. Sin embargo, los insectos también tienen mecanismos de defensa. Una, por ejemplo, cierran muy rápidamente los espiráculos y rompen a los nemátodos, o a los insectos, por ejemplo, les da diarrea, en el cual lo que hacen es expulsar los nematodos cuando tratan de ingresar por el ano y pues obviamente allí ya no logra ingresar ese juvenil infectivo. Son mecanismos de defensa que pueden tener los insectos. Otra característica que pueden presentar digamos, los insectos cuando no permiten ese ingreso y pues obviamente puede afectar ese control por los nematodos, es que los nematodos cuando están sobre la superficie del cuerpo, como lo estamos viendo en esta larva o en la hechiza, pues la larva mueve fuertemente sus mandíbulas y lo que está tratando es de desprender esos juveniles infectivos que están sobre su superficie. Sin embargo, los nematodos entomopatógenos, como en el caso del género Heterorhabdítidos, tienen la capacidad de tener un diente en la región anterior que le permite romper su cutícula e ingresar, lo cual le permite y es una condición biológica para que pueda cumplir su ciclo de vida. Y obviamente se cumple ese ciclo de vida y tenemos el desarrollo interno de toda la población nueva, nematodos como le estamos viendo acá. Es importante recalcar que los nematodos pueden ingresar un juvenil, 2 o 3 objetivos, y la nueva generación que vamos a tener de un hospedero pueden ser 200.000 o 300.000 juveniles infectivos que van a tener la posibilidad de infectar nuevos hospederos. ¿De qué depende esa cantidad nuevamente de esa población? Del tamaño de este hospedero y pues de la capacidad nutricional para soportar una nueva población de nematodos entomopatógenos. Los nematodos, el juvenil infectivo específicamente, que es el que vive en el suelo, es el que tiene la capacidad de tener una asociación simbionte con unas bacterias entomopatógenas y dependiendo del género y la especie tienen esa asociación con estas bacterias. Las bacterias son las que tienen la capacidad de matar al hospedero, generar metabolitos secundarios, antraquinonas, antibióticos, antifúngicos, que permiten que los estados de desarrollo del nemátodo puedan cumplir su ciclo de vida. En este caso,
En esta fotografía estamos viendo una larva de Galeria melonela, una larva sana, una larva afectada por heterorhabditis, una larva afectada por Sterneinema, y heterorhabditis está asociado con unas bacterias que pertenecen al género Photorhabdus. Sterneinema está asociado con unas bacterias que pertenecen al género Xenorhabdus. Photorhabdus tiene la capacidad de emitir y producir luz, lo cual es una ventaja competitiva y biológica para los nematos. En esta fotografía que ustedes observan, lo que estamos viendo es una larva de Galeria melonela bajo oscuridad, y se ve como por acción y por el desarrollo que tienen las bacterias, pues la larva se ve obviamente de un azul. Normalmente, ¿qué pasa? Con esta asociación que tienen las bacterias, entonces, y el desarrollo que ellas cumplen dentro de ese cadáver, pues las larvas van a cambiar de color, lo cual permite que el nematodo pueda cumplir su ciclo de vida y pueda desarrollarse. Si las bacterias no preparan ese medio interno, el nematodo no puede cumplir el ciclo de vida y no se puede generar esas nuevas generaciones de juveniles infectivos. Por eso esa asociación entre esas bacterias y el nematodo es muy importante. Los esternemátidos, que es un género muy importante dentro de los nematodos entomopatógenos, tienen una diferenciación bien específica dentro de su intestino. Ellos presentan una vesícula que se encuentra en la región anterior de su intestino, donde albergan sus bacterias en este caso del género Xenorhabdus. Aquí pues estamos viendo las bacterias, y en el caso de Photorhabdus y asociado con heterorhabdítidos, pues las bacterias se encuentran a lo largo del intestino. Sin embargo, para los juveniles infectivos existe una diferenciación biológica en el modo en que pueden liberar esas bacterias. En el caso de Sterneinema, las bacterias son defecadas en el hemocele del insecto, y para los heterorhabdítidos, las bacterias son regurgitadas. Aquí vemos la boca abierta de un juvenil infectivo, en el cual ya, pues, digamos, se visualiza y va a regurgitar las bacterias, lo cual va a permitir que se pueda desarrollar el ciclo de vida del nematodo entomopatógeno. Cuando nosotros verificamos bajo condiciones, por ejemplo, de laboratorio, podemos, por ejemplo, aquí identificar un Heterorhabditis bacteriófora, vemos el juvenil infectivo y se ven sus bacterias a lo largo del intestino. Esto significa que es Photorhabdus luminescens. Cuando uno hace el aislamiento de este tipo de bacterias y quiere producir nematodos entomopatógenos o quiere saber qué bacteria está asociada, la puede uno extraer, y una de las características que le permite a uno identificar que esta bacteria es altamente patogénica porque la puede inyectar en las larvas, pero también quiere ver esa característica o esa condición de luminosidad, pues puede observar bajo esa condición de oscuridad esta característica. Esto es una condición específica, lo cual nos permite evidenciar que estas bacterias están en fase 1, lo cual son altamente patogénicas, y es la que está asociada específicamente con el juvenil infectivo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la infección de larvas afectadas con heterorhabdítidos, bajo oscuridad podemos ver las larvas luminiscentes. Esto es una característica importante que puede permitir dos cosas. Uno, las larvas, por presentar estos cambios de oscuridad, por ejemplo, en el sustrato, como es en el suelo, hace de que no se vean afectadas por depredadores o por parasitoides. Pero también cuando las larvas están ya en proceso de infección y hay un desarrollo por las bacterias, en este caso por Photorhabdus, este comportamiento de luminosidad en esos cadáveres es lo que permite, gracias al sistema nervioso que tienen los juveniles infectivos, en identificar que este hospedero ya se encuentra afectado por un nematodo entomopatógeno. Entonces, de acuerdo a los estudios, se ha podido establecer que realmente esta luminosidad que se presenta posterior en los cadáveres es altamente significativa para, obviamente, esa relación biológica y patogénica que puede tener un hospedero con ese nematodo entomopatógeno.
En el caso de Photorhabdus, por ejemplo, aquí tenemos a Galeria melonela, que es la polilla la polilla que ataca las colmenas, y aquí tenemos a Spodoptera frugiperda, que es el cogollero del maíz. De acuerdo a nosotros, digamos, los estudios que hemos realizado, hemos podido evidenciar que Photorhabdus luminices en el hospedero no se distribuye internamente normal, ¿sí? O igual dentro de un hospedero. A pesar de que estos dos son lepidópteros, por ejemplo, lo que vemos es que en Galeria la distribución es más uniforme de Photorhabdus luminices. En Spodoptera frugiperda, esa distribución de la bacteria se encuentra más hacia la región ventral del insecto y sobre todo hacia la región anterior de la larva. ¿Qué nos está indicando esto? Que realmente el crecimiento de la bacteria se puede concentrar hacia alguna de las regiones de la larva, lo cual nos va a indicar que vamos a encontrar mayor desarrollo del juvenil y del J4 y de los otros estados de desarrollo del nemátodo, y normalmente cuando los nemátodos empiezan a migrar de ese cadáver, vamos a encontrar una concentración de migración en esas partes de ese cadáver, lo cual, digamos, muestra en relación a la diferencia para que estos puedan cumplir su ciclo de vida. En el caso de Galeria, pues se desarrollan más a lo largo y normalmente cuando están migrando esos nuevos juveniles, pues salen del cadáver en diferentes puntos. Y eso está dado por el desarrollo de sus bacterias. Como les comentaba anteriormente, pues son animales, pueden tener hembras, pueden tener machos, en el caso de Sterneinema, en el caso de Pterorhabdítidos, presentan hermafroditas, también presentan machos, presentan hembras, se debe dar la cópula, pues entre el macho y en la hembra para pues que se presente una nueva generación de individuos. Entonces, por eso es tan importante, pues se dé todo su ciclo para que se pueda tener un efecto significativo en la muerte de los hospederos que nosotros queremos controlar. Por ejemplo, cuando se hacen aplicaciones en campo, es importante que se cumpla esa biología de los nematos, de tal manera que se pueda tener ese recicle de juveniles infectivos y que estos nuevos juveniles infectivos que están migrando esos cadáveres puedan controlar esos insectos que se encuentran a su alrededor, lo cual nos permite una reducción de las plagas, pero también nos permite que obviamente algunos agentes de control que se encuentran naturalmente en estos ambientes puedan ser combinados y se puedan tener diferentes sinergismos que permiten el manejo de las plagas. Después de una aplicación que se realizó en campo, lo que uno espera es lo que ustedes van a ver en este video. Tenemos una larva que se vio afectada por nematos y estamos viendo esa migración de esos juveniles infectivos. Todo lo que ustedes ven brillante y que se mueve son esos juveniles que están buscando un nuevo hospedero. Normalmente los juveniles infectivos pueden permanecer en el suelo por un periodo significativo de tiempo. Quiero decir con esto? Pueden permanecer 1, 2, 3, hasta 6 meses porque el juvenil infectivo tiene la boca, el ano cerrados y no se alimentan. Entonces pueden permanecer ese tiempo en un ambiente hasta encontrar un nuevo hospedero. Y son ventajas biológicas que tienen estos agentes de control. Como les comentaba, las bacterias son muy importantes para que pues se dé esa muerte en el hospedero. Y las bacterias también son usadas como agentes de control biológico. Por ejemplo, todos sus metabolitos secundarios pueden servir como antibióticos, insecticidas, como nematicidas, como citotóxicos, bactericidas y fungicidas. Entonces, de acuerdo a las bacterias que se tenga y al conocimiento de sus metabolitos secundarios, podemos usarlas en diferentes plagas para un control. No generan ningún tipo de resistencia, no generan un daño a otros organismos y pues obviamente en este cuadro que ustedes están viendo parte de esos metabolitos secundarios. Por ejemplo, antraquinonas y algunos de sus derivados son usados para el control de cullets, ¿sí? Y es bien interesante como un insecticida. Por ejemplo, benzaltiol
son usados para el control de Phytophthora y Rhizoctonia. Por ejemplo, algunas veces hemos visto a nivel mundial toda la problemática que se tiene con nematos fitopatógenos, ¿sí? Sobre todo algunos son ya considerados nematos cuarentenarios en muchos cultivos, por ejemplo como Meloidogini. Entonces un uso que se está haciendo es hacer la aplicación de indol para el control de Meloidogini. Y así existen muchos de los cuales hemos podido hacer uso de estos metabolitos secundarios de Photoradus, por ejemplo. Dentro de las experiencias que nosotros hemos tenido, gracias, digamos, a la financiación de la Universidad Javeriana, de entidades colombianas e internacionales y de todas las experiencias que hemos tenido a través de estos años en el Laboratorio de Control Biológico, con el apoyo de los estudiantes del Departamento de Biología, de Microbiología, de Ecología, de otras instituciones, de mis colegas, tanto nacionales como internacionales, pues hemos podido realmente desarrollar muchísimos estudios que nos permiten el uso de los nematodos entomopatógenos en campo. Entonces, yo les agradezco mucho a todas, realmente todas las compañeros y los estudiantes que realmente han permitido que podamos trabajar y hacer uso de estos organismos que son bien interesantes. Nosotros hemos realmente para poder trabajar con ellos, es importante que cuando trabajamos con agentes de control biológico, uno tiene que conocer muy bien ese agente de control biológico, pero también debe conocer muy bien la plaga que tiene, para que realmente en el momento que nosotros vamos a hacer su aplicación, pues podamos ver un efecto significativo en la reducción del problema que tenemos en campo. Nosotros hemos trabajado tanto en laboratorio, invernadero y campo con diferentes plagas. Aquí, digamos, muestro algunas de las cuales he tenido la oportunidad de llevar y tener éxito en campo. Estos trabajos también nosotros los hemos podido desarrollar por el acompañamiento y, digamos, la vinculación con los pequeños, medianos y grandes productores en diferentes cultivos, porque sin ellos pues es muy difícil o no podríamos desarrollar todos estos trabajos. Lo ideal de vincular, digamos, los nematodos entomopatógenos en programas de manejo integrado de plagas es que realmente nosotros no le cambiemos todo el trabajo que tienen los productores con el manejo que ellos rutinariamente le hacen a su cultivo. Lo ideal es que ellos puedan incorporar este tipo de estrategias para que realmente puedan tener un éxito. ¿Con qué plagas hemos trabajado? Con Delia platura, que es una plaga limitante en espinaca. Hemos trabajado con Conatroselus en cultivos de guayaba, por ejemplo, con la chinche de los pastos, que es una plaga limitante en pasturas, sobre todo en Cundinamarca, con chisas que atacan diferentes cultivos, con Plutela silostela. Por ejemplo, hemos trabajado con Strategus oleus, hemos trabajado con moscas de las frutas y bueno, con diferentes plagas que nos permiten llevar y tener un neto a nivel de campo. Pero para que esto tenga un éxito realmente y que se puedan reciclar y que realmente disminuyamos la aplicación de los nematodos entomopatógenos y digamos otros tipos de agentes de control biológico, es importante tener claro dos cosas para que realmente no veamos lo que tenemos en esta imagen. Lo que uno busca es que el manejo integrado de plagas esté en equilibrio, pero para ello nosotros debemos tener claro dos cosas. Uno, el momento en el cual vamos a hacer esa aplicación de juveniles infectivos y cómo los factores abióticos o bióticos pueden influir sobre la aplicación que yo estoy haciendo. Y dos, qué tanto la persistencia de esos juveniles infectivos me permiten, obviamente, el control de la plaga que yo quiero hacer, lo cual ahí voy a tener un equilibrio en ese manejo integrado de plagas. Entonces, fundamental, y ya por ejemplo en la charla anterior nos nombraban algo, cuando uno va a trabajar en el caso de nematodos entomopatógenos, es importante seleccionar la especie con la cual yo quiero trabajar. Hay que evaluar con qué
realmente yo quiero llevar específicamente a campo. ¿Por qué? Porque todas no van a tener la misma respuesta en virulencia, no van a buscar la plaga igualmente, cuál es su tolerancia ambiental. Si yo conozco realmente ese nematodo entomopatógeno, voy a tener un éxito obviamente posterior en el control de la plaga que yo tengo. Y obviamente, ¿qué me va a permitir? Que pueda tener una persistencia y un reciclaje en campo. Este es, digamos, el primer punto que yo debo tener en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo una especie como Sterneinema felti, es una especie que en su comportamiento de búsqueda de los hospederos normalmente tiene un comportamiento de intermedio. ¿Qué significa eso? Ella busca a su hospedero, también puede esperar a su hospedero o también puede tener las dos combinaciones. Pero si yo no conozco esto del nemato y tengo una plaga que, por ejemplo, se mueve mucho y aplico un nematodo que realmente se queda quieto, pues el nematodo nunca va a tener éxito con ese hospedero en encontrarse. Por eso es importante conocer cuál es la especie que tengo y su comportamiento. En uno de los ejercicios que nosotros realizamos, probamos las diferentes especies aisladas de suelos colombianos y vemos que la virulencia es diferente respecto al mismo hospedero. Tenemos, por ejemplo, en este caso, Sterneinema felti, Heterorhabditis bacteriófora, Sterneinema carpocaches, Heterorhabditis indica, y todas responden diferente. Entonces, ¿qué nos permite esto? Que nosotros podemos indagar realmente cuál de esas especies de nematodos tienen mejor control sobre la especie que yo quiero controlar. Eso es importante. Dos, después de que yo selecciono esa especie, en el laboratorio he hecho diferentes pruebas, hacer evaluaciones en invernadero y tener un control específico de esa plaga y posiblemente seleccionar una o dos de las mejores que mostraron eficiencia en el control de la plaga. Cuando yo hablo de eficiencia, por ejemplo, con nematodos entomopatógenos, uno espera que ese control sea superior al 80%. ¿Por qué? Porque realmente cuando trabajo en campo, posiblemente ese control no lo voy a tener. Entonces, lo que necesito realmente obtener son unos controles significativos en laboratorio, de tal manera que los pueda permanecer en campo. Cuando hablo de permanencia en campo de esos controles, uno espera que en campo uno tenga controles superiores al 40% de ese control con nematodos, teniendo claro que se pueda combinar con otras estrategias de manejo, como por ejemplo físicas, culturales, lo cual me permite reducir las poblaciones. Aquí tengo, por ejemplo, unas guayabas que nosotros usamos muchísimo para consumo en fresco, en jugo, y como ustedes bien conocen, por ejemplo, Santander produce guayaba y Bel, por ejemplo, es un municipio que produce muchos bocadillos y otras eh, eh, bases con guayaba. Sin embargo, una de las plagas que presenta, digamos, una reducción en la guayaba es el gorgojo de la guayaba, dejándola negra. Sin embargo, un manejo que se puede hacer específicamente para controlar esta plaga es usando nematodos entomopatógenos. Y una de las especies que funciona muy bien es Heterorhabditidos para el control de esta plaga. Sin embargo, si yo no hago un estudio previo y, por ejemplo, aplico Sterneinema felti, que es una especie que normalmente está asociada a suelos de temperaturas entre los 8 y 10 grados centígrados, y la aplico, por ejemplo, en Santander, que las temperaturas de su suelo son 25 grados centígrados aproximadamente, pues no voy a tener un buen efecto. ¿Por qué? Porque esa temperatura ya va a afectar el control de esta plaga. ¿Qué deseo con esto? Es importante y recalco muchísimo que para que nosotros realmente tengamos un efecto significativo, debemos conocer muy bien esa especie que tenemos y esos factores abióticos para que tengamos un éxito en el manejo. Importante, si yo conozco esa biología del nemato asociado con el suelo, por ejemplo, si quiero hacer una aplicación a suelo, pues obviamente debo tener en cuenta ese tipo de suelo, el sustrato al cual lo voy a aplicar, porque muchas veces estoy afectando el movimiento que pueden tener esos nematodos en el suelo. Entonces, si yo puedo
tener una capacidad de campo, ¿sí? Eso ayudaría a que el nematodo se pueda desplazar fácilmente sobre el sustrato y pueda llegar rápidamente sobre la plaga, ¿sí? Entonces, eso me permite que si yo conozco que ese nematodo espera al hospedero o se mueve en el sustrato o es intermedio, puedo ayudar obviamente a tener esa relación con el hospedero. Algunas veces, y digamos en los estudios que hemos podido desarrollar bajo condiciones de invernadero e inclusive en campo, hemos detectado que de acuerdo al tipo de suelo y a la humedad que pueda tener y esa porosidad, algunos nemátodos, como en el caso de Sterneinema carpocatse, que es un nemátodo que realmente se queda quieto en el espacio donde es aplicado, no se mueve sino espera a su hospedero. Sin embargo, cuando los suelos son porosos y hay una buena humedad, el nematodo tiende a movilizarse en pequeñas distancias. Entonces, esto hace de que realmente el nematodo pueda encontrarse con su hospedero. Cuando nosotros también queremos hacer aplicaciones en campo, es importante uno determinar cuántos nematodos aplicar. Entonces, el rango de aplicación es importante y no para todas las plagas es el mismo, ni tampoco es el mismo digamos, en los cultivos en general. Normalmente, de acuerdo a lo que hemos aplicado, se recomienda que más o menos las dosis están entre 2.5 por 10 a la 9 juveniles infectivos por hectárea. Esto significa que son 25 juveniles por centímetro cuadrado, digamos, del espacio tratado. Pero ¿de qué depende, digamos, ese número de juveniles infectivos que nosotros podemos aplicar? Depende de la distancia que yo tenga entre las plantas, depende de la forma en que yo estoy sembrando, depende de los surcos, depende si yo estoy sembrando a libre exposición o tengo cultivos, por ejemplo, bajo invernadero, depende obviamente del desarrollo fenológico de las plantas, depende de la plaga, qué estructura de la planta me está afectando, si es a la base de la planta, si es el follaje, por ejemplo, si estoy hablando de cultivos en el cual depende de su desarrollo fenológico, la plaga está presente. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de crucíferas como es el brócoli, se recomienda que se apliquen 1.200 juveniles infectivos por centímetro cuadrado. Pero, como por ejemplo, si yo quiero controlar Plutela silostela, que es una plaga que está afectando el follaje, ya le estoy cambiando el hábitat al nematodo, porque el nematodo normalmente se encuentra asociado al suelo. Entonces, yo el nematodo lo estoy aplicando al follaje. Entonces, puedo tener presente que pues obviamente el nematodo debe estar en contacto con la plaga y debo tener unas condiciones de aplicación. Entonces, pues obviamente esto me permite tener un efecto sobre ese control que yo quiero tener. Si yo, por ejemplo, voy a dirigir una aplicación de nematodos a Delia platura, que es la mosca de la semilla que ataca la espinaca, aquí yo, por ejemplo, en campo, hago una aplicación de 8.000 juveniles infectivos por planta en la base de la planta. ¿Por qué? Porque la plaga se encuentra normalmente en la base de la planta. Y la aplicación, en este caso, se hace un mes posterior al desarrollo de las plántulas. Qué pena, me devuelvo un momento. En el caso de papa, por ejemplo, que tiene plagas limitantes como la polilla guatemalteca, entonces nosotros podemos hacer una aplicación por planta porque la dispersión que va a tener en el suelo los tubérculos más o menos están entre un radio de unos 30 centímetros a una profundidad de 20 centímetros. Entonces, lo que se recomienda por planta es una aplicación de 20.000 juveniles infectivos, por ejemplo. Pero si nosotros tenemos un problema de un insecto que es un barrenador, por ejemplo, que se presenta muchísimo en frutales, en algunos cítricos, entonces lo que se debe hacer es una aplicación más dirigida. ¿Qué significa? Como ellos viven dentro, por ejemplo, del tronco de las plantas, entonces se recomienda hacer una aplicación de 50.000 o 100.000 juveniles infectivos dentro de la herida de la planta. ¿Para qué? Para que el nematodo pueda moverse por las galerías que genera el insecto y entre en contacto. Con esto lo que hacemos es que
realmente el nematodo puede encontrarse con el hospedero, cumplir su ciclo de vida, y lo que esperamos es que salgan nuevos juveniles infectivos y ataquen, pues obviamente, a la plaga que se encuentra alrededor. La manera en que nosotros podemos aplicar los nematodos puede ser con larvas infectadas o cadáveres infectados, o los podemos hacer en aplicaciones líquidas como normalmente se aplica un pesticida, un bactericida, un nematicida. Es decir, ahí no estamos haciendo cambios en la forma de la aplicación. Por ejemplo, acá estamos haciendo una aplicación, ¿sí? Queremos aplicar larvas afectadas o cadáveres con Heterorhabditis bacteriófora. ¿Qué es lo importante de hacer esta aplicación que en algunas veces en la literatura se conoce como aplicaciones sólidas? Que nosotros debemos tener claro en qué punto del suelo vamos a hacer la aplicación y de qué depende, digamos, el punto de aplicación de la plaga que yo quiero controlar. Por ejemplo, yo tengo claro que el gorgojo que ataca el último istar larval se deja caer al suelo, cae en el plato del árbol, más o menos a 1 metro de radio del tallo del árbol, y se concentran las pupas. Entonces, esto me indica a mí que para poder hacer la aplicación de estos cadáveres, lo hago en el plato, en este radio. ¿Cuántas larvas puedo colocar allí afectadas con nematos para tener un buen control? Se recomienda entre 2 a 4 larvas. ¿Para qué? Para que puedan los juveniles infectivos migrar y encontrarse con esas pupas que están asociadas al plato del árbol. También es importante tener en cuenta que la distancia de profundidad a la cual yo coloco estos cadáveres o esta aplicación que hago de cadáveres infectados, lo ideal es dejarlo a una profundidad aproximada de unos 5 centímetros de profundidad, lo cual hace de que estas larvas, por ejemplo, realmente cuando empupan a una profundidad máxima de 10 centímetros. Pero si yo estoy trabajando, por ejemplo, con chisas que atacan muchísimo las raíces de diferentes plantas, las chisas tienen la capacidad de moverse a una profundidad de 20, 30 centímetros de profundidad buscando las raíces de las plantas. Entonces allí yo ya no puedo colocar, por ejemplo, estos cadáveres infectados a una profundidad de 5 centímetros, sino tengo que colocarlas a una profundidad mayor, de tal manera que encuentren más rápidamente a esas chisas que quiero controlar. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ese tipo de aplicación de cadáveres, si aplicamos una larva o un cadáver afectado al plato de la planta o aplicamos 15, lo que podemos ver que a través de las distancias en la cual fueron colocados esas larvas, pues nosotros vamos a encontrar juveniles infectivos. Sin embargo, encontramos un mayor número de juveniles infectivos cuando se colocan más cadáveres en el plato de la planta que cuando colocamos una larva. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Realmente que mínimo debemos trabajar al menos con 2 cadáveres equidistantes en el plato de las plantas para tener digamos, un efecto de control y obviamente una mayor dispersión de esos nematodos que estamos usando. También es importante tener claro cuánto me persisten esos nematodos en campo, porque lo que realmente buscamos es que los productores usen los nematodos entomopatógenos, pero no estén aplicando constantemente como lo hacen normalmente con cualquier pesticida. Normalmente un productor para brócoli, por ejemplo, para el control de Plutela xylostela, puede estar haciendo aplicaciones 2 o 3 veces en la semana para controlar el insecto, y realmente durante todo el ciclo del desarrollo del brócoli, que más o menos dura 3 meses y medio hasta obtener la cabeza del brócoli, pues hace entre 8 hasta 12 aplicaciones para el control de esta plaga. Entonces, pues realmente lo que estamos generando es una resistencia al insecto sobre todos los pesticidas que se están aplicando. Estamos agotando los agentes de control biológico que posiblemente se encuentran asociados a este cultivo. Entonces, esto hace que realmente el costo económico que también tiene el productor, pues lleva a de que realmente no se tenga un control eficiente sobre la plaga, porque lo que uno espera es controlar la plaga, pero también tener
un buen producto cosechado, de alta calidad, buen peso, buenas características y pues obviamente con poca residualidad de estos productos. Entonces, con nematodos, lo que hemos visto es que realmente con máximo 2 aplicaciones a través del tiempo en el ciclo de un cultivo son necesarias para el control de una plaga. Por ejemplo, aquí en esta figura estamos viendo que a través del tiempo los nematodos se mantienen y pueden permanecer, por ejemplo, en este estudio que estamos mostrando que se hizo para rastrear con el gorgojo de la guayaba, pueden persistir hasta 12 semanas. Sin embargo, nosotros seguimos evaluando y los nematodos pueden persistir hasta 6 meses en el suelo, lo cual nos indica que realmente que con 2 aplicaciones podemos mantener un buen control de la plaga y pues se reciclan los nematos realmente en campo. Cuando nosotros hacemos aplicaciones sobre follaje, por ejemplo, vemos que realmente, como les comentaba anteriormente, le cambiamos el hábitat al nematodo, porque normalmente los nematodos están asociados a suelo y el suelo realmente les permite moverse con facilidad, los protege de la humedad, radiación ultravioleta, y cuando nosotros estamos haciendo aplicaciones al follaje, pues estas condiciones abióticas pues lo pueden afectar. Entonces, realmente lo que buscamos es que el nematodo para que pueda controlar la plaga, por ejemplo, en este caso, las fotografías que ustedes están viendo son plantas de brócoli. Aquí tenemos, por ejemplo, una hoja, la cual no ha sido consumida por Plutela silostela, que es un lepidóptero. Aquí vemos que a través del tiempo, si nosotros no hacemos un control de la plaga, pues obviamente se va a comer todo el follaje y pues no vamos a obtener el brócoli a los 3 meses. Entonces, al hacer aplicaciones de 1.200 juveniles infectivos sobre el follaje, el nematodo puede persistir hasta 5 días sin que se vea afectado. Pero ¿esto de qué depende? De la forma en que yo haga la aplicación de los nematodos, cómo use mi tanque de aplicación y obviamente lo lleve acompañado a 2 cosas. Uno, en el momento o en la hora en que yo hago la aplicación y 2, pues obviamente usando un protectante que me permita que el producto que está en base con nematodos entomopatógenos permanezca sobre la superficie de la hoja y no se caiga. Y esto hace de que el nematodo se vea protegido por esa condición ambiental, la cual yo le he cambiado, digamos, al hacer la aplicación. También debo tener en cuenta algo, que cuando yo aplico nematodos entomopatógenos y lo estoy haciendo en campo, pues yo no puedo controlar factores abióticos muchas veces y tampoco puedo controlar factores bióticos. Por ejemplo, normalmente cuando hago aplicaciones en campo, me voy a ver enfrentada a que los nematodos también tienen unos agentes o unos enemigos naturales, como por ejemplo, pueden verse afectados por ácaros que son depredadores que pueden depredar naturalmente esos juveniles infectivos. También podemos encontrar, por ejemplo, nematodos depredadores que me depredan mis juveniles infectivos. Entonces yo también debo prever que los nematodos que estoy aplicando en campo, pues obviamente van a tener un control natural. Por eso la recomendación que siempre nosotros hacemos con todas las experiencias que hemos tenido al trabajar con estos agentes de control es que nosotros debemos trabajar realmente con aislamientos de suelos colombianos. ¿Por qué? Porque se encuentran adaptados a los suelos, a las condiciones ambientales y ya muestran ciertas características de resistencia a algunos enemigos naturales como pueden ser ácaros o pueden ser otros nematos, por ejemplo. Y otro factor que muchas veces los productores a veces me preguntan, los estudiantes, que hacen infecciones y eso se ve muchísimo, que uno infecta los hospederos y uno espera que a los 8 o 12 días uno ya pueda recuperar juveniles infectivos. Y a veces ellos mismos me dicen, las larvas toman la coloración, se ven flácidas, no tienen mal olor, pero no vemos que emerjan juveniles infectivos. Naturalmente las poblaciones también se ven controladas por los nematodos en sí, por la especie en sí, es un control natural que se tiene. ¿Por qué? Pues para realmente mantener las especies.
¿Qué puede pasar? Normalmente puede ingresar 1, 2, 3 juveniles infectivos a un mismo hospedero. Cuando ingresa uno, si estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de Sterneinema, que tienen un desarrollo sexual, entonces, ¿qué sucede? Si entra un individuo, pues llega adulto, pero mata al hospedero, pero nunca vamos a obtener juveniles. Pero si entran 2 o 3, por ejemplo, como lo que estamos viendo en esta fotografía, pues ¿qué vemos? Se pueden diferenciar 2 machos y una hembra. Una hembra solamente es copulada por un macho. Entonces vamos a tener inconvenientes. ¿En qué sentido? En que solo ese macho va a poder copular esa hembra y uno de los machos se ve sacrificado. Y ese control natural, ¿cómo se va a ver? Esa competencia. Realmente los machos entran en competencia y uno de los dos estrangula al otro para poder, obviamente, copular con la hembra. ¿Qué quiero decir con esto? Este es el control natural que normalmente se puede presentar dentro de las mismas especies y por eso muchas veces el cambio en realmente lo que nosotros podemos tener al final de los juveniles infectivos, cuando por ejemplo estamos evaluando cuántos nemátodos puede producir un hospedero nuevo. Entonces normalmente estos son, digamos, factores que también debemos tener en cuenta. Cuando nosotros manejamos en campo un cultivo, sea pequeño, mediano, grande, es importante tener claro el manejo que yo le estoy dando a ese sustrato. ¿Por qué? Porque realmente el sustrato en el cual nosotros aplicamos los nematodos entomopatógenos y los organismos también naturales que ayudan a la aireación del suelo, a la nutrición natural, también permiten de que ellos realmente muevan los nematodos y ayuden a esa dispersión a otros puntos en las áreas, por ejemplo, del cultivo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las lombrices de tierra que ayudan a la aireación, que aportan nutrientes también, las lombrices también ayudan a la dispersión, por ejemplo, de los juveniles infectivos. Entonces, por eso es tan importante tener este tipo de organismos asociados porque le ayudan a los nematodos entomopatógenos realmente a encontrar unos hospederos que no están en su ambiente más cercano, sino en otros puntos de ese mismo lote cultivado y pues obviamente tenemos un efecto de control. Los nematodos también pueden ser, digamos, usados solos, pero la recomendación es que pueden ser aplicados con otros entomopatógenos como bacterias, como hongos entomopatógenos, pueden ser combinados con pesticidas botánicos, por ejemplo, con parasitoides, con depredadores, pueden ser usados y vamos a tener una mejor reducción en el daño que está presentando una plaga. Por ejemplo, aquí les muestro, estos son una larva que está afectada tanto por Enterocarditis bacteriófora, patógeno. Aquí tenemos un efecto por, y es un control combinado que tenemos al hacer la aplicación de los patógenos. Y pues obviamente no se ve afectado ni el hongo entomopatógeno ni el nemato entomopatógeno. Ventajas competitivas, por ejemplo, para el hongo entomopatógeno. Pues el nemato tiene la capacidad de moverse en el sustrato. Tiene su cutícula y pues en la cutícula se pueden pegar, como se ve en el video, se ven pegadas las esporas y el nematodo por su dispersión pues también ayuda a que las esporas se puedan dispersar en un ambiente determinado. Entonces podemos realmente tener un efecto significativo en la combinación y pues tenemos una reducción, por ejemplo, en daños y pérdidas ocasionadas por una plaga. En relación a esto, por ejemplo, nosotros cuando hacemos aplicaciones en campo, si nosotros aplicamos solamente, por ejemplo, en este caso el nematodo o hacemos aplicaciones solamente del hongo, por ejemplo, nosotros mantenemos un control y el daño está más o menos en el 40%, que si yo lo comparo, por ejemplo, con una aplicación química como la que estamos viendo acá, pues en este caso es mejor el control o es casi igual a lo que tengo con un control químico. Pero si yo hago una aplicación combinada, ¿sí? Con hongos y nematodos y, digamos, evalúo esa aplicación, es decir,
que hago 2 aplicaciones en el tiempo de estos agentes de control, aplicando primero el hongo y posteriormente el nemato, veo que realmente se da una reducción y puedo mantener un daño entre el 20 o inferior a esto, ¿sí? Y obviamente es más competitivo que la aplicación química. Entonces, por eso es importante que realmente nosotros podamos combinar estos agentes de control. ¿En busca de qué? De reducir el daño en las plantas. Si yo tengo este daño y lo puedo reducir un poco más, de acuerdo al desarrollo fenológico de la planta, lo puedo combinar también con, por ejemplo, con unas estrategias culturales, físicas y implementar, obviamente, un buen monitoreo para mantener las poblaciones reducidas de la plaga. Buscando ¿qué? Que el producto final, que es la cabeza del brócoli, tenga un excelente peso y pues obviamente tenga un diámetro que me permite ser competitivo en el mercado. Porque realmente, tan consumidor final que somos nosotros, como las cadenas en las cuales se venden estos productos, lo que le interesa es peso y calidad del producto. Pero si yo tengo un mal manejo, ¿sí? O que realmente no tuve un efecto significativo como se ve en esta fotografía, que es una cabeza de brócoli, pues realmente aquí voy a tener pérdidas. Entonces, al combinar, por ejemplo, hongos y nematos, puedo tener este producto cosechado bajo un buen manejo, un manejo biológico sin la necesidad de la utilización, por ejemplo, de productos o insecticidas químicos. Importante también, esto está acompañado con otros factores que ya, digamos, he nombrado. La humedad del suelo, la humedad relativa, por ejemplo, la radiación ultravioleta y los equipos de aplicación. Nosotros siempre cuando estamos trabajando con los productores lo que buscamos es que él comprenda que está trabajando con organismos vivos, pero a pesar de esto necesita unas condiciones generales que él puede realmente manejar dentro de sus áreas cultivadas sin cambiarle pues obviamente sus manejos. Conociendo la especie que yo tengo, realmente él puede hacer las aplicaciones fácilmente con un equipo de aspersión. Algunas especies que tienen unas condiciones específicas biológicas. Por ejemplo, Sternema carpocatze funciona realmente en su control con el hospedero si yo lo aplico en suelos que, por ejemplo, tienen una baja humedad y un suelo arenoso. Hay especies, por ejemplo, que pueden ser aplicadas inclusive en climas muy cálidos y las temperaturas del suelo son significativamente altas, por ejemplo, a unos 30 grados centígrados, como por ejemplo en la costa atlántica. Entonces funciona muy bien, por ejemplo, Heterorhabditis indica, Sternema glacieri o Sternema rio bravo. Son muy tolerantes al calor, entonces esto me permite, obviamente, que de acuerdo a esa plaga que yo tenga y a ese cultivo bajo esta condición, me va a funcionar realmente muy bien el control teniendo claro estos factores abióticos. Y también debo tener claro que los pHs en el suelo muchas veces cuando los productores están haciendo su manejo en la preparación de los sustratos, pues obviamente a veces el pH influye mucho sobre la aplicación de los nematos. Los nematodos se recomiendan realmente en unos pHs de sustratos que estén entre 4 y 8, en el cual permiten su sobrevivencia y pues obviamente pueden permitir su movilidad tanto horizontal como vertical de acuerdo a la plaga que yo quiero controlar. Y obviamente, si se está haciendo un buen manejo de la fertilización, reduciendo obviamente esa fertilización química, reducción en el uso de plaguicidas de acuerdo al monitoreo de la plaga que yo estoy haciendo, teniendo una buena incorporación de materia orgánica fresca, bajo un buen manejo de compostaje, puedo tener una excelente sobrevivencia, virulencia y persistencia de los juveniles infectivos de las especies que yo estoy aplicando en campo y pues obviamente esto se va a ver reflejado en la eficacia, es decir, en el control de la plaga, en la reducción de los daños que posiblemente se puedan presentar en el cultivo. También esto es acompañado de que, pues, independientemente de la forma en que yo aplique los nematos, lo puedo hacer en líquido, lo podemos hacer en sólido, ¿sí? No debo usar equipos realmente específicos, son los que normalmente usa el productor,
pero sí es importante que el equipo esté bajo buenas condiciones. Una de las, digamos, de los ejercicios que hemos hecho en educación y cultura para todos nuestros productores es que ellos no deben dañar sus boquillas. Normalmente ellos a veces las modifican, las dañan para que salga mayor flujo de suspensión. Entonces, pues esto hace de que el equipo ya no tenga buena presión y pues obviamente a veces lo que hacen es que las primeras plantas van a tener mayor aplicación o concentración de lo que están aplicando y las últimas plantas lo que hacen es una aplicación de agua. Entonces, por eso a ellos se les indica que no deben dañar sus equipos para tener pues obviamente una buena aplicación. También de acuerdo a la plaga que se tenga, algunas veces se modifican los equipos, sobre todo cuando se van a hacer aplicaciones de plagas o de insectos que están asociados, por ejemplo, con las raíces. Entonces se modifican los equipos para ayudar a que los nematodos entomopatógenos puedan realmente llegar a esas distancias. Y también, dependiendo pues a dónde vaya a dirigir esa aplicación, muchas veces las acompañamos, ¿sí? Para proteger a los nematodos. Por ejemplo, en las condiciones, por ejemplo, en el Meta o en Guaviare o inclusive en la costa, que a veces las temperaturas son bastante altas. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos podido aplicar con gel de fuego inferior a un 2%, se hace con la combinación de nematos y esto les permite mantener una temperatura inferior a la que se presenta en la superficie del suelo, mientras los nematos pues obviamente tienen una eh, importante, como les decía, tener un buen equipo de aplicación, tener una buena formulación de esos nematodos entomopatógenos, lo cual nos está garantizando la vida de los juveniles infectivos para que tengamos mejor éxito en campo, manipular el ambiente lo menor posible, disturbar ese suelo, porque realmente de allí depende de que los organismos que naturalmente habitan el sustrato son los que permiten también la dispersión del suelo y pues obviamente tener éxito en que se dé esa relación entre ese insecto plaga y ese nematodo entomopatógeno. Bajo estos parámetros, nosotros podemos decir que tiene un gran éxito y un buen control de los nematodos entomopatógenos para el control de diferentes artrópodos plaga. Todos estos trabajos que nosotros hemos desarrollado han sido pues en el laboratorio de control biológico con apoyo de los diferentes estudiantes de diferentes carreras y con el apoyo de diferentes investigadores, colegas tanto nacionales como internacionales, que hemos podido desarrollar realmente trabajo con estos animales que a veces son desconocidos para algunos y realmente desde hace aproximadamente 20 años se vienen implementando como una estrategia dentro de programas de manejo integrado de plagas, tanto en cultivos a pequeña, mediana y gran escala. Muchas gracias por permitir la charla y pues atenta a las preguntas que ustedes tengan. Doctora Adriana, muchas gracias por su presentación, por aceptar la invitación para participar en este evento. Voy a leer entonces algunas preguntas de los participantes. Nos pregunta Andrés Acevedo, ¿qué comercializan estos agentes de control? Ok, bueno, Andrés. Si estamos hablando a nivel mundial, existen diferentes empresas en las cuales realmente producen los nematodos y se encuentran ampliamente comercializados y, digamos, son aplicados en diferentes áreas cultivadas para el control de diferentes plagas. En Colombia, realmente ya algunas empresas que producen agentes de control biológico, depredadores, producen también parasitoides, también producen nematodos entomopatógenos y se están implementando, digamos, en diferentes cultivos, pero pues, digamos, su comercialización ha sido un poco más, ha ido un poco más lenta, ¿sí?
porque realmente el ejercicio que se tiene que hacer con todos los productores es demostrar de que estos nematodos tienen un efecto significativo, porque algunos les decimos nematodos y entonces realmente los productores piensan de que van a afectar sus plantas porque se confunden con nematodos fitopatógenos. Entonces, todo este ejercicio hace de que la comercialización ha sido un poco más lenta, pero en Colombia ya se comercializan este tipo de productos. Perfecto, gracias. También nos pregunta él mismo a la hora de implementar estos agentes de control a los pequeños productores. Nosotros ya los hemos implementado con pequeños productores. Ellos les interesa muchísimo y, digamos, dado las nuevas políticas agrícolas que existen en el país, lo que se está buscando es que realmente los productos sean más limpios, es decir, que tengan algo agregado, que tengan menos aplicación de productos químicos. Entonces ellos lo ven como una estrategia viable. Sin embargo, como yo les comentaba en la charla, realmente el uso de nematodos entomopatógenos o de cualquier otro agente de control biológico, pues realmente solo no funciona. Debemos combinarlo con otras estrategias. Entonces, realmente es importante que ellos también usen los nematodos, pero también lo combinen con estrategias como culturales, físicas, mecánicas, ¿sí? Y otros agentes de control, pero es muy aceptado por los productores. Okay. Nos pregunta Mireya Pérez, ¿las plagas se pueden volver resistentes al nemátodo y por qué razón se daría este efecto? No, los nematodos no generan resistencia. Digamos, los insectos no muestran resistencia por nematodos entomopatógenos. ¿Por qué? Porque realmente los nematodos, en este caso, como tienen una asociación bacteriana con estas enterobacterias, el nematodo apenas ingresa al hospedero y llega al hemocele, libera las bacterias y genera una bacteriosis. Entonces, pues obviamente no se genera resistencia y mata la larva. Lo que se ha visto realmente es que muchas veces cuando esa especie de nemato lo evaluamos en una especie que no es su blanco, el insecto responde. Y, por ejemplo, el nematodo ingresa, ¿sí? Y muchas veces lo que hace es que el nematodo se ve afectado por el sistema inmune del insecto y el nematodo, por ejemplo, para el desarrollo. Sin embargo, el insecto se muere. ¿Por qué? Porque alcanza a regurgitar o defecar las bacterias y las bacterias empiezan su desarrollo. Entonces, el insecto realmente perece. ¿Ahí qué sucede? Pues no vamos a tener, obviamente, eh, una nueva población de juveniles infectivos, que es lo que nos interesa para el control de plagas, pero no hay efectos de resistencia. Doctora Adriana, ¿tienen los participantes habilitados sus micrófonos en caso de que alguien quiera levantar la mano y hacer alguna pregunta? Tenemos dos preguntas más en el chat, pero invitaría a la doctora Adriana si nos puede ayudar a contestarlas ahorita en el chat para poder dar paso a la siguiente charla. No sé si está de acuerdo. Sí, inconveniente. Muchas gracias a todos y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Muchas gracias por aceptar la invitación y por su charla, muy interesante. Pues veo que no, ningún participante levantó la mano, entonces vamos a dar paso.